Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean ustedes a otra sesión más de la Escuela de Desarrollo Cristiano de la Iglesia Bíblica Torrefuerte. En este curso que nos ocupa en esta ocasión, que es el Evangelio de Mateo, el primero de los evangelios del Nuevo Testamento, ¿no? Mencionábamos en la sesión anterior uno de los evangelios conocidos como sinópticos, que junto con el Evangelio de Marcos y el Evangelio de Lucas, bueno, pues van presentando la misma estructura o estructura similar en cuanto a su contenido, ¿no? Que un evangelio no es otra cosa sino la narración del ministerio de Jesús, ¿no? Y bueno, pues lo que vamos a hacer durante este curso, como lo hemos comenzado a trabajar desde la sesión anterior, es precisamente ir siguiendo un poquito este análisis del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, en este caso de la mano de Mateo. Entonces, para iniciar nuestra sesión, vamos a realizar una breve oración y arrancaremos ya con lo que sería este curso. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias por otro día más en el que tú nos permites, pues abrir tu palabra, Señor, y meditar en ella y aprender de ella. Te pedimos, Señor Padre, que más que el papel y la pluma lista, alistes nuestro corazón, alistes nuestros oídos, nuestra mente, Señor. Padre, y que podamos atesorar, Padre, todos aquellos principios, todas aquellas cosas, Señor, que, Padre, nos puedan ayudar a bendecir y alabar tu nombre, que seas tú transformando nuestras vidas a través de esta enseñanza, Padre, que no sean mis palabras, sino que sea tu Espíritu, Señor, guiándonos en todo tiempo en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, bueno, pues vamos entonces a arrancar de lleno. Le decía yo, estamos prácticamente en lo que es esta segunda sesión de nuestro curso El Evangelio de Mateo, un curso a 12 sesiones, basadas en este libro, el libro que yo tengo aquí de Rafael Porter, que es Listos para el Rey, así es el título, lo hace a manera de pregunta, Listos para el Rey, donde como veíamos la clase anterior, pues el propósito de Mateo es demostrar sobre todo a los judíos que Cristo, que Jesús es el Mesías, es el Cristo prometido, ¿no? Y de ahí que es muy significativo el título del libro que propone Rafael Porter en colaboración con Gabriel López, ¿Listos para el Rey? Y la pregunta creo que también es para nosotros, ¿estamos listos para seguir aprendiendo del Rey? Bueno, pues en este caso nos ocupa el segundo estudio que el autor propone aquí en el desarrollo de su estudio. Él propone estos títulos que le estoy compartiendo en pantalla y entonces pues vendría la parte de el capítulo 2 que nos habla de más que religioso, ¿no? Entonces lo que estudiaremos a lo largo de esta sesión serán algunas indicaciones que dará Jesús, ¿no? En un sermón muy conocido, que es muy característico de Mateo. Lucas también lo llega a mencionar, pero el que lo hace con mayor detalle es Mateo en su Evangelio, ¿no? En este sermón donde Jesús hablará de las situaciones que el pueblo creía debían ser hechas, que el pueblo había sido instruido en lo que debiera de hacer y Jesús prácticamente, discúlpeme usted la expresión, llega a romper todo eso y llega a restablecer lo que Dios quiere, ¿no? Entonces entraremos de lleno a lo que sería pues esta tercera sesión. Quiero hacer un repaso muy rápido acerca de lo que habíamos visto en la primera parte, que prácticamente son los 4 primeros capítulos del Evangelio donde, como le decía yo, el propósito de Mateo es demostrarle al pueblo judío, a la nueva iglesia cristiana naciente, muchos de ellos están formados por judíos que vienen arrastrando mucha tradición, ¿no? Y que comienzan a preguntarse si en realidad Jesús era el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque pues ha sido crucificado, porque muchos de ellos no le vieron resucitado y ahora lo único que ven es persecución, ¿no?
y entonces viene como un desánimo y Mateo trata de animarles bajo la convicción de que Jesús es el Cristo, ¿no? Y también hay muchos que no deciden caminar en el cristianismo, que no deciden seguir a Cristo, pero que están a la expectativa, ¿no? Y entonces digamos que Mateo trata a través de este evangelio de convencerles que Jesús es el Señor. Y lo es a través de distintos testimonios, ¿no? Como es el testimonio de su descendencia, por eso es que el evangelio arranca con las genealogías que veíamos, nos enseñaban el derecho que Jesús tiene como rey, ¿no? Porque tiene una descendencia real y que es una característica que se veía en las profecías acerca del Mesías. El testimonio de su nacimiento, que no es cualquier nacimiento, se da un nacimiento virginal, es la encarnación de Dios en la persona de Cristo Jesús, no a través del pecado, sino de un nacimiento virginal, algo que en esta sociedad actual ha sido muy cuestionado, ¿no? Y nos tachan inclusive hasta de retrógradas, ¿no? De cómo es posible creer esto. Es que ese es el punto, se trata de creerlo, de aceptarlo en fe, ¿no? Viene el testimonio de los sabios y con ello, pues, el ver cómo gente tan importante, estos sabios de pueblos de Oriente, no estamos hablando de cualquier pastor o de cualquier siervo, sino que eran gente importante, vinieron a adorar, como lo hicieron también los pastores de la región, etcétera, que es una señal también del Mesías que sería adorado, ¿no? El testimonio de las ciudades en las cuales Jesús vivió y sobre todo al inicio de su vida, aquellas en las que se vio obligado a huir, donde vemos también la protección del Padre, ¿no? Como un testimonio sobre su Hijo. El testimonio del primo de Jesús, de Juan, Juan el Bautista, que viene a cubrir la profecía de Isaías que habla del mensajero del Señor, aquella voz que clama en el desierto, ¿no? Y que apareja los caminos del Señor para preparar la llegada del Mesías. Está el testimonio del bautismo, donde Jesús no necesita ser bautizado para arrepentirse, porque Jesús no tiene nada de qué arrepentirse. Sin embargo, es el momento en el que la Trinidad da un testimonio de Jesús, ¿no? Jesús mismo siendo el obediente, pero también el Padre expresando desde los cielos el contentamiento que tiene en el Hijo y el Espíritu Santo descendiendo sobre él, ¿no? Y bueno, tenemos el testimonio de Satanás, donde sabe perfectamente quién es Jesús, ¿no? Y trata de ofrecerle, decíamos la sesión anterior, pues ciertos atajos para que Jesús no llevara a cabo el plan divino del Padre, ¿no? Y eso también nos sirve de testimonio, ¿no? Cuando dice un viejo proverbio que cuando el río suena es porque agua lleva, ¿no? Y entonces cuando Satanás se ve muy interesado en tentar a Jesús es porque sabía quién era Jesús, ¿no? Y la pregunta es, ¿nosotros lo sabemos? ¿Estamos realmente conscientes de quién es Jesús? Vimos el testimonio de los seguidores, que ese no ha cambiado, ¿no? El testimonio de los seguidores no ha cambiado. ¿Por qué? Porque Jesús sigue transformando vidas, así como cambió la vida de estos pescadores, ¿no? De estos cobradores de impuestos. No ha dejado de transformar vidas y yo sé que muchos de los que me están escuchando, ¿no? De los que están siguiendo este curso podrán asentar conmigo su cabecita de decir, sí, es cierto, o sea, solamente Jesús ha podido cambiar mi vida, ¿no? Y también está el testimonio de sus obras, ¿no? Dice que corrió su fama y que la gente lo buscaba. ¿Por qué? Porque la gente comenzó a hallar esperanza. De repente hay gente que dice, no, mucha gente lo buscaba y la misma Biblia lo dice por interés, porque les daba de comer. Y es cierto, ¿no? Eh, pero también hay mucha gente que le va a buscar, no porque tengan la esperanza de que él sea el Mesías, pero sí porque tenían la esperanza de recibir un favor, ¿no? De recibir una sanidad, una liberación, ¿no? Y al final de cuentas también es esperanza y también esto cuenta como testimonio de que Jesús es el Mesías, ¿no? Y entonces entramos de lleno a esta segunda sesión. Le repito, el autor lo propone así, más que religioso,
¿Por qué? Porque sucedió en ese tiempo lo que sigue sucediendo en nuestros tiempos, donde existen muchas personas que se mueven por la moral, ¿no? Son estas personas que todo el tiempo están demostrando buenas conductas, ¿no?, a los demás y que basan su vida en la demostración del qué bueno soy, ¿no? Son muy parecidos a este joven rico, ¿se acuerda el que se acercó a Jesús con una pregunta que tiene doble filo, ¿eh? Porque el joven rico pregunta a Jesús, Señor, ¿qué debo hacer para hallar la vida eterna? Y cualquiera que escuche esta pregunta diría, híjole, pues qué buena intención del muchacho, ¿no? Buscar las cosas de Dios siendo joven y siendo rico, ¿no? Pero a veces hay que aprender a leer las preguntas o las afirmaciones que hace la gente, ¿no? Me dedico a la educación y de repente cuando doy curso, por ejemplo, a docentes, les digo, tienen que aprender a leer las oraciones o las afirmaciones o las dudas que hacen sus alumnos, ¿no? Cuando tú estás dando la clase, una de las preguntas, de las peores preguntas que te puede hacer un alumno en la clase es, oiga, profe, ¿y esto va a venir en el examen? ¿Por qué? Porque no es que al alumno le interese el tema y si el tema va a ser evaluado. O sea, lo que hay detrás de esa pregunta es, oiga, profe, ¿y esto me va a servir de algo? O simplemente vendrá en el examen, ¿no? Pasa muchas veces con los hijos, donde de repente están viendo, no sé, la televisión y sale un artista ahí tocando la guitarra y entonces el hijo se acerca con el papá o con mamá y, oye, papá, mamá, yo quiero aprender a tocar la guitarra, ¿no? Y bueno, pues no, ese es un engaño, es una neblina, ¿no? Lo que el chico realmente quiere decir es, oye, papá, oye, mamá, cómprame una guitarra, ¿no? No sé si estoy dispuesto a pasar por el esfuerzo de estudiar arpegios, escalas, lecciones, etcétera, pero yo quiero una guitarra para verme como la persona que salió en la televisión, ¿no? Entonces de repente tenemos aquí a un muchacho que dice, ¿qué tengo que hacer para ganar la vida eterna, ¿no? Y le repito, aunque suena como muy piadoso el asunto, veremos que no lo es tanto, ¿no? Sin embargo, cuando Jesús le dice que tiene que cumplir con los mandamientos, sale el lado moral de este muchacho, ¿no? Todo esto lo he guardado desde mi juventud. Y muchas veces, muchos de nosotros caminamos en ese sentido. De repente caminamos en algo que se llama justicia propia. Y pensamos que estamos bien y pensamos que el cristianismo está bien porque, o que nuestro cristianismo personal está bien porque todo lo hemos guardado desde nuestra juventud, ¿no? Y llegamos temprano al culto y participamos en la oración, participamos en la alabanza y entregamos nuestro diezmo, nuestra ofrenda y damos clase en la escuela dominical y muchas cosas. Y no es que esté mal hacer estas cosas, el problema es que confiamos en esto y pensamos que somos merecedores del reino de Dios por lo que hacemos, ¿no? Y el problema es que esto nos puede llevar a correr la misma suerte que le sucedió a este joven rico, que cuando Jesús lo confronta, dice la palabra que él se va triste. Cuando Jesús detecta lo que este muchacho en verdad necesita, que es algo más allá de esta vida eh, correctamente moral que ha logrado desarrollar, Jesús detecta que este muchacho tiene que aprender a desprenderse de la riqueza, de todo aquello que ha logrado. Es ahí donde el muchacho se da cuenta que eh, no hay un lugar en el reino en ese sentido, ¿no? Y entonces termina alejándose, dice la palabra que se va muy triste, ¿no? Eh, y si lo analizamos, muchas personas seguían a Jesús, les repito, es cierto, muchos porque les daba de comer, pero muchas personas seguían a Jesús porque buscaban un interés de por medio, ¿no? Tenían un interés de por medio. Esto de un lugar en el reino, ¿qué puedo hacer para tener la vida eterna?
Le decía yo, si tratamos de ver a fondo la intención, la pregunta de muchos de ellos era, Señor, eh, ¿qué lugar puedo tener yo en tu reino? ¿No? No te lo voy a preguntar así, te lo voy a preguntar de otra manera. Señor, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿No? Pero en realidad lo que yo quiero saber es, si tú eres el rey que ha venido, ¿cómo me puedo colocar yo? ¿Qué puesto voy a tener? Y esto es muy del hombre, es muy humano y sucede mucho. Nos sucede en la iglesia cuando de repente las personas se acercan porque quieren desarrollar un ministerio, ¿no? Pero en realidad lo que quieren es un puesto, ¿no? Y entonces ellos vienen con una falsa oración. Hermano, yo quiero servir. Y cuando tú le dices, oye, sí, me gustaría que me echaras la mano en esto, aquello, sí, pero, ¿qué puesto voy a desempeñar? ¿No? Y tú descubres que realmente lo que ellos quieren es un puesto de importancia en el cual pueda ser reconocido por los demás. Cuando no le ofreces ese puesto, entonces es cuando te dicen que no tienen tiempo, que lo van a pensar mejor, etcétera, ¿no? Entonces, ante la cercanía de todas estas personas que están preguntando qué puesto pueden tener en el reino, como si el reino de los cielos fuera una situación política, Jesús va a traer la respuesta. Y la va a traer nada más y nada menos que le mencionaba yo en un sermón, y es este famoso Sermón del Monte, ¿no? Donde Jesús va a hablar acerca del reino y va a hablar acerca de los requisitos que se necesitan para entrar al reino. Pero ojo, porque estos requisitos van más allá de los ritos, de las tradiciones externas, inclusive de las conductas morales. La conducta moral es todo aquello que yo hago delante de los otros, a la vista de los otros. Pero Jesús nos hace un llamado hacia lo interno en nosotros. A la gente la puedo engañar, a mí no me puedo engañar. O bueno, si caigo en una situación de mitomanía, inclusive hasta a mí me podría engañar. Yo podría engañarme a mí mismo, pero a Dios no lo puedo engañar. Y entonces Jesús, como decimos, prácticamente pone los puntos sobre las i, ¿no? De las características o de los requisitos más bien de lo que se necesita para entrar verdaderamente al reino de Dios y no simplemente ocupar un puesto, ¿no? El primero de ellos, pues obviamente nos habla de un carácter piadoso. Y arrancamos el capítulo 5 de Mateo, donde se describen las bienaventuranzas, ¿no? Y Jesús describe a estas personas que son doblemente bendecidas, eso significa bienaventurado, que es doblemente bendecido. Describe a estas personas que son doblemente bendecidas, que son las que van a gozar del reino, ¿no? Y no es por su carácter religioso, no es por toda esta vida de demostración, ¿no? Sino por una vida piadosa. ¿Qué es una vida piadosa? En la Biblia vamos a ver muchas veces esta exhortación a vivir una vida piadosa. Hoy muchos piensan que la vida piadosa consiste en desarrollar una vida empática, ¿no? El entender, el ponerse en los zapatos de otro y tener inclusive hasta un cierto grado de compasión por los demás, ¿no? Entonces tengo piedad por los demás. Pero ojo, cuando la Biblia habla de desarrollar una vida piadosa, la vida piadosa significa reconocer a Dios en todos nuestros caminos, en todo tiempo. Entonces es importante que tú hagas un examen de tu vida, de todas las áreas de tu vida laboral, de tu vida familiar, de tu vida ministerial, de tu vida espiritual, de la relación con tus padres, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con tus suegros, con tus primos, con tus tíos, tus vecinos, compañeros del trabajo y tienes que ver qué Dios está haciendo en eso. Y tienes que permitir que Dios intervenga en todo esto. Y entonces empiezas a reconocer y a darle a Dios el lugar, le empiezas a ceder a Dios el control de todas estas áreas y empezamos a vivir una vida piadosa, ¿no? Esos son los que van a heredar el reino, no aquellos que
siguen ciertos patrones muy disciplinados y muy vistosos, ¿no? Jesús es muy claro, ¿no? Y lo que establece es que aquellos que se han acomodado al mundo no tienen cabida en el reino, ¿no? Pero aquellos, como el caso de los bienaventurados, aquellos que sufren por el mundo, que no tiene una vida piadosa, es decir, que no reconoce a Dios, estos que sufren son los que verdaderamente estarán en el reino, ¿no? ¿Y quiénes son estos bienaventurados? Viene en la lista, no son las 12 bienaventuranzas, que estamos hablando de los pobres de espíritu, de los que lloran, de los mansos, de aquellos que tienen hambre y sed de justicia, de los misericordiosos, de los que son de limpio corazón, de los que son pacificadores, de los que son perseguidos o de los que son vituperados, ¿no? Es decir, todos aquellos que han decidido seguir a Dios, han decidido seguir a Cristo, han decidido reconocer en todos sus caminos a Dios, y obviamente eso trae un precio porque el mundo no reconoce a Dios. Juan dice ahí en sus epístolas que el mundo no reconoce a Dios y por lo tanto no nos acepta, ¿no? Y creo que muchos de nosotros, por el simple hecho de profesar la fe cristiana, no hemos logrado aceptación, ni tampoco es el objetivo, ¿no? Lo que nos interesa es que seamos aceptados por Dios, ¿no? Entonces, pues con todo esto Jesús empieza a tirar abajo muchas tradiciones, ¿no? Jesús, una vez que nombra a los bienaventurados, donde establece esta condición del corazón, de un corazón por Dios, habla acerca de la influencia, ¿no? De que el que quiera entrar al reino de Dios tiene que ser un factor que influya desde el lugar donde ha sido colocado. Yo no necesito ser líder de alabanza, no necesito ser líder de jóvenes, no necesito ser pastor, no necesito ser pastor juvenil o pastor de misiones o qué sé yo, para entonces comenzar a vivir una vida cristiana de impacto. Yo tengo que vivir una vida cristiana de impacto desde cualquiera que sea mi posición, ¿no? Siempre ponemos este ejemplo, ¿no? Como si fuera la cola de la cadena alimenticia en el cristianismo, si me disculpa usted el término, pero siempre ponemos al que lava los baños, ¿no? Pues aunque tú laves los baños en la iglesia, aún así tú tienes que influir en todos aquellos que estén a tu alrededor. Lo digo con mucho cariño y respeto para todos aquellos que tienen ese ministerio, que la verdad es un ministerio muy importante, muy necesario, muy maravilloso, ¿no? Entonces Jesús habla acerca de ser sal y ser luz, ¿no? Ser sal en el sentido de que, bueno, pues nosotros causemos una influencia tal que le demos sabor a este mundo que está muy insípido, ¿no? Es un mundo muy hueco, muy vacío, que te presenta deleites que son pasajeros, ¿no? Y lo vemos sobre todo en los jóvenes ahora en nuestra sociedad, donde persiguen muchas cosas y alcanzan muchas cosas, pero son cosas que les son momentáneas, ¿no? Y que van pasando los años y aunque ellos creen que viven una felicidad porque han viajado, porque tienen el último iPhone y cosas por el estilo, tarde o temprano se empiezan a dar cuenta que han estado persiguiendo, como el niño persigue palomas ahí en el parque, ¿no? Que han gastado años de su vida persiguiendo cosas que se esfuman y que no terminaron sembrando cosas que sean perdurables, ¿no? Y entonces tenemos a muchos jóvenes o jóvenes adultos que han vivido o han comenzado a experimentar una vida, pues discúlpeme el término, miserable, ¿no? Se han sentido miserables porque no han logrado encontrar algo que llene realmente en su corazón, ¿no? Eh, y bueno, pues es importante que en este ambiente tan insípido nosotros le mostremos el sabor que da vivir con Cristo, ¿no? Entonces tenemos que, ahora sí que tenemos que ser salados en el buen sentido, ¿no? Es decir, tenemos que causar sed de Dios a los que están a nuestro alrededor. Yo me acuerdo mucho un comercial, muchos de ustedes quizá no porque son muy jóvenes,
Pero yo me acuerdo mucho un comercial de un refresco, ¿no? Donde están en un barco en el mar y encuentran a una persona ahí naufragando, ¿no? Y lo rescatan y le preguntan, ¿qué es lo que quieres, no? Y entonces él pide galletas saladas, ¿no? Y todos se sorprenden así como que, ¿en serio? Y después pide papas fritas, ¿no? Y al final ya pide el refresco que se promocionaba en este comercial, ¿no? Es decir, él se provocaba en el paladar mayor sed para que cuando tomara el refresco ahora sí le supiera, ¿no? Discúlpeme usted el ejemplo, me viene ahorita a la mente, pero en cierta manera nosotros tenemos que ser como esas galletas saladas, como esas papas saladas que podamos causar mayor sed para que cuando la gente beba del agua de vida, cuando la gente beba de Cristo, wow, sienta la verdadera frescura, ¿no? La verdadera frescura que no está en los viajes, que no está en el último iPhone, que no está en la experiencia del antro, del lounge, de la fiesta, del ciertos círculos sociales, ¿no? No, no, sino que realmente vean que la llenura está en Cristo. Algunas veces he comentado, por ejemplo, el testimonio del cantante Juan Luis Guerra, ¿no? Él da su testimonio y dice que su objetivo de vida y su sueño era conseguir el Grammy, ¿no? Y dice que lo peor que le pudo haber pasado en la vida fue ganarse el Grammy. ¿Por qué? Dice, porque una vez que me gané el Grammy y que estaba ahí en el mueble de mi casa, me di cuenta que aún seguía sintiendo vacíos, ¿no? Tenemos que ser esa sal que cause sed para que la gente encuentre la llenura en Dios y en Cristo Jesús. Tenemos que ser luz. Tenemos que, como luz, tenemos que revelar la naturaleza de Dios. Sobre todo en un mundo que vive en oscuridad, un mundo que vive en tinieblas. Cuando hablamos de un mundo que vive en oscuridad, no estamos hablando de este mundo apocalíptico de Hollywood, ¿no? Donde pareciera que es ciudad gótica y todo es crimen y asesinatos. No, no, no. Cuando hablamos de un mundo en oscuridad nos referimos también a un mundo que vive en ignorancia, ¿no? Y es ahí donde nosotros tenemos que revelar la luz de Cristo. Mire, se han dado acontecimientos, estamos aquí transmitiendo desde la ciudad de Puebla, en México, y hemos tenido acontecimientos, por ejemplo, con el volcán, ¿no? Puebla es una ciudad que es sísmica, entonces hemos tenido movimientos sísmicos fuertes, ¿no? Y en fin, sufrimos una pandemia, etcétera. Y cuando uno revisa las redes sociales, sobre todo con respecto a estos temas, donde hay chats y la gente pues va escribiendo sus impresiones, de repente hay gente que empieza a escribir en estos grupos acerca de Dios, pero empieza a hablar de que esto que estamos viviendo es un juicio de Dios y está iniciando el tiempo del apocalipsis y es porque todos somos pecadores y es un castigo que Dios está mandando, etcétera. Y con todo respeto lo debo decir, eso no es reflejar a Dios. ¿No? Porque si bien es cierto que somos pecadores y que Dios va a juzgar al mundo por nuestros pecados, ¿no? O por el pecado del mundo, para aquellos que hemos recibido a Cristo Jesús hemos sido perdonados de ese juicio, pero muchos no le recibirán y serán juzgados. Pues discúlpeme, pero un simple sismo, una simple fumarola de volcán, e inclusive, me atrevo a decirlo, sé que nos llevó como 3 años, pero inclusive una simple pandemia no se compara con los juicios que describe Apocalipsis. Y más allá de eso, ¿cómo puedo yo mostrar un Dios de amor si lo hago a través de la condenación y el señalamiento, ¿no? Ahí está el reto está ahí. Jesús decía, no puedes
encender una lámpara y colocarla debajo de un almud, es decir, de un canasto que empleaban los israelitas. No, no prendes una lámpara y la tapas con el canasto, sino que la pones sobre la mesa donde alumbre toda la habitación, ¿no? Entonces, en medio de todas estas situaciones, terremotos, volcanes, pandemias, enfermedades, etcétera, en medio de todo esto, nosotros no podemos quedarnos callados, tenemos que revelar la naturaleza de Dios y esto nos reta a cada uno de nosotros a conocer su naturaleza, para no después estar revelando a un Dios castigador, a un Dios enjuiciador, etcétera, y que la gente se quede con la idea de que pues Dios es un Dios caprichoso, no es como cualquier ídolo más, donde pues está enojado y, pues qué tendré que hacer para calmar su enojo, ¿no? Entonces, cuando Jesús habla de esta influencia, de ser influencia, Él lo hace con el objetivo de que las personas glorifiquen a Dios. Mi hermana, el tener esta influencia en otros requiere de mucha preparación de nuestra parte, pero también de tener una relación muy sólida, muy firme con Dios. El problema es que de repente nosotros tenemos una relación que pensamos que es con Dios, pero que en realidad es con nosotros mismos, ¿no? Y entonces pensamos que por venir a la iglesia, que por servir, que por diezmar, que por orar, etcétera, tenemos una buena relación con Dios. Cuando todo eso lo hemos hecho alrededor de nosotros mismos, pues para que los demás nos vean o qué sé yo, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado, no me lo tome a mal, no es que estoy señalando a alguien en particular. Me atrevo a decir que todos en algún momento hemos caído en este error, ¿no? Y es importante ahí que siempre estemos haciendo constantemente un análisis, un autoanálisis. A ver, ¿esto que estoy haciendo, en verdad lo estoy haciendo para Dios? ¿En verdad el objetivo es glorificar a Dios? ¿O en realidad lo estoy haciendo para mí? En realidad hay una ganancia que estoy buscando. Mi hermano, mi hermana, servir a Dios siempre nos va a traer ganancias personales. Eso creo que no es incorrecto. Lo que es incorrecto es que esa ganancia personal se vuelva el motivo, ¿no? Ministrar a Dios es una bendición y se obtienen ganancias en el sentido de que es muy padre cuando tú bendices a alguien, sobre todo que estaba necesitado de una palabra, de un consuelo, de un canto, etcétera, ¿no? En verdad es de mucha bendición y te alimenta en tu persona, ¿no? Pero no es el objetivo que yo ore por otra persona para que yo me sienta bendecido, ¿no? No funciona así, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado de no volvernos pimienta en vez de sal, ¿no? Y que tratemos de ser el protagonista para aquellos que saben cocinar, me van a entender muy bien, ¿no? Casi todos los alimentos siempre llevan la base de estos dos condimentos, la sal y la pimienta. De los dos, el que más sobresale es la pimienta, ¿no? Digamos que es el condimento más fuerte, es el más protagonista. Pero si yo me llego a exceder un poco de sal, no pasará que la comida pues sepa salada. Pero si yo me excedo de pimienta, inclusive hasta me puedo soltar del estómago, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado de repente no comportarnos como pimienta, ¿no? Y cuando tenemos esta invitación a hacer luz, tiene que ser la luz de Cristo, ¿no? No que empecemos a dar destellos, ¿no? de nosotros mismos, porque eh, nosotros no somos capaces de producir luz, ¿no? Lo más que podríamos lograr son pequeños chispazos que no le sirve a nadie, ¿no? Ni nos sirve a nosotros ni a aquellos a los que pretendemos hacer brillar, ¿no? Pero cuando nosotros compartimos la luz de Cristo, mi hermano, no la apaga nadie, ¿no? Dice la palabra que las tinieblas no pueden resistir la luz de Cristo, ¿no? Entonces, es importante que tomemos en cuenta esta reflexión que hace el Señor Jesucristo ahí en el sermón. Entonces, Jesús habla acerca de la ley. Una vez que ha establecido esto, va a entrar en un terreno un poquito áspero, que es la religiosidad y la tradición de los fariseos. Pero antes de entrar, Jesús va a poner
una idea en clara. A ver, ojo, por favor, yo no he venido a abrogar la ley. Entonces, Jesús refiere que aquellos que el mundo supone ya tenían el acceso, los israelitas vivían bajo la idea de que ya los sacerdotes, los escribas, los fariseos, ya tenían el acceso al reino de Dios simplemente por su posición y por sus actividades que desarrollaban. Y Jesús viene a echar todo esto abajo. Él define el marco de la ley, ¿no? Que no es abolirla, no es abrogarla, no es cancelarla, porque si Jesús hubiese venido a cancelar la ley, pues ¿en qué papel queda Dios el Padre, que es el autor de la ley, ¿no? Entonces, una de dos, o la ley fue un engaño de Dios y Dios es engañador, o la ley no sirvió como obra de Dios y entonces pues Dios es inútil, ¿no? No, Jesús no vino a hacer eso. De repente hay gente que dice, es que vivimos en la era de la gracia porque la ley no sirvió. No, a ver, espérate. Quienes no servimos fuimos nosotros porque no la pudimos obedecer, ¿no? Y la ley en este sentido sigue vigente. No es de que con Cristo se acabó la ley. Con Cristo la ley ya no es el parámetro de salvación. Mi hermano, pero es que entonces sigue vigente la ley, yo no la puedo cumplir. Y tienes toda la razón, ni yo tampoco. Es ahí donde entra Jesús, porque Jesús dice, yo no he venido a abrogar la ley, sino que la he venido a cumplir. Y en Cristo, cuando yo acepto a Cristo, toda aquella ley que pesaba en mi condena, Él prácticamente la cumple, ¿no? Y también establece Jesús que la justicia de los fariseos, todo este ritualismo, todas estas prácticas a la vista de los demás, pues simplemente no es suficiente. Y entonces comienza a hablar acerca del rechazo a las tradiciones de lo que el pueblo consideraba o estimaba de valor, ¿no? Y entonces Jesús empieza a confrontar, por ejemplo, esta presunción, ¿no? De los fariseos en cuanto a su cumplimiento cabal en todos los ritos y tradiciones, ¿no? Y entonces lo que Jesús está estableciendo es, no, no está en la tradición, no está en el rito, ¿no? No es el rector para entrar al reino, ¿no? De hecho, Jesús muestra este absurdo que se da en la tradición donde importa más las formas que el fondo, ¿no? Donde en un pasaje habla acerca de que se han ocupado más en el lavamiento de platos y de jarros que en las personas, ¿no? Y entonces Jesús lo que trata a través del Sermón del Monte es demostrar lo inútil de la tradición, porque la tradición no es un factor para que yo desarrolle una relación con Dios el Padre. Mi hermano, yo puedo venir a la iglesia, no faltar, ser muy puntual, llegar temprano, y puedo hacer 1000 actividades dentro de la iglesia. Eso no me ayuda en lo absoluto en mi relación con el Padre. Me ayuda para servir a los demás, eso es una verdad, ¿no? Pero si en verdad yo quiero tener una relación con el Padre, yo tengo que abrir mi corazón con Dios el Padre y tengo que obedecer lo que Dios demande de mi corazón. Porque si no lo hago, entonces todo lo demás ya no tiene sentido, ¿no? Esto es lo que Jesús trataba de mostrarle al pueblo, ¿no? Y entonces lo que Jesús busca es que la gente pueda ver la naturaleza de la ley, ¿no? Y la naturaleza de la ley no está en las formas, sino en el fondo. Es decir, la naturaleza de la ley no está en las formas de llevar a cabo la ley, sino en el propósito de la ley. Y el propósito de la ley era fortalecer la relación con Dios, un Dios que había apartado y que ha apartado a un pueblo para él. Y eso se llama santidad, ¿no? Entonces, el propósito de la ley es desarrollar la santidad. Nosotros no la podemos cumplir, Cristo la cumple por nosotros, pero no ha cambiado nuestra situación. Nosotros estamos llamados a ser santos, ser apartados para Dios. Recuerde, no estamos hablando del santo como este personaje mártir, ¿no? Este mártir que sufre por una causa y entonces ya eso me convierte en un santo. No, un santo es aquel que es apartado para Dios, de ahí que Dios da esta exhortación.
sean santos por cuanto yo soy santo, ¿no? Entonces, ese es el propósito de la ley y Jesús empieza a hacer este análisis de las leyes y las tradiciones, ¿no? Y empieza a demostrar que hay algo más allá de esto, ¿no? Por ejemplo, habla acerca del asesinato, donde es cierto, es malo el homicidio en el acto mismo, ¿no? Como acción misma, pero Jesús habla también del odio y los compara, ¿no? Los hace similares, ¿no? Y entonces, si bien es cierto que muchas veces en nuestro odio deseamos inclusive hasta la muerte de las personas, no las matamos porque la misma moral social nos detiene, que si no, híjole, mi hermano, ya quién sabe a cuántas personas no ya hubiéramos desaparecido, ¿no? Sin embargo, lo que establece Jesús es que primero que nada se resuelva esta situación en nuestro corazón, ¿no? Tienes algo contra tu hermano, primero ponte a cuentas con tu hermano y luego presentarás tu ofrenda, ¿no? Porque si bien es cierto que está mal que alguien levante su mano contra otro y le quite la vida, pues de cierto te digo que si ya has maldecido a tu hermano y le has dicho una grosería, el hebreo dice ahí raca, ¿no? Que es una grosería, es como si te enojas con alguien y lo ofendes, Jesús dice, desde ese momento es como si ya lo hubieras matado. Entonces, vean el grado pues obviamente es un grado de compromiso hacia un cambio más profundo, ¿no? Habla del adulterio, ¿no? Donde, si bien el acto de engañar a la pareja por el adulterio ya es malo, Jesús va más allá y habla acerca del deseo, ¿no? O sea, con que ya hayas visto a una mujer y la desees en tu corazón, ya has adulterado, ¿no? ¿Cuál es el propósito? Que nuestra mente, nuestro cuerpo permanezcan puros para que estén disponibles a la obra de Dios. Pero si mi mente y mi cuerpo constantemente están adulterando, entonces ¿cómo puedo servir a Dios? Habla acerca del divorcio, ¿no? Donde él establece que, si bien es cierto, fue una gracia de Dios, para que no se hiciera del divorcio lo que otras naciones, otros pueblos paganos hacían, ¿no? Que prácticamente era un abandono de la mujer. Dios establece el divorcio, pero con ciertas normas para proteger a la mujer que había sido rechazada, ¿no? De Jesús habla acerca de los votos, ¿no? Donde las personas tienen que ser juramentos para lograr credibilidad. Y lo que Jesús dice es, ¿y por qué no mejor hablamos con la verdad? Si hablásemos con la verdad, no tendríamos la necesidad de estar haciendo juramentos, ¿no? Habla de la venganza, donde la ley enseñaba que había un derecho ante la ofensa, ¿no? Sin embargo, Jesús habla de la bendición que podemos experimentar al sufrir el mal de alguien y de esta manera glorificar a Dios, ¿no? Lo que se conoce como un vituperio. Y todo esto termina encerrándolo con el tema del amor, donde la ley habla de amar a los amigos, ¿no? Y Jesús va más allá y dice, bueno, aún eso lo puede hacer cualquiera, pero hay que amar inclusive a los enemigos, ¿no? Entonces, vaya que si perdón, la vara del estándar es elevada, ¿no? Entonces, empieza a hablar de rechazo a ciertas prácticas de las cuales los fariseos confiaban en ellas, ¿no? Y se mostraban ante los demás como superiores, ¿no? Como es el caso, por ejemplo, de la limosna, ¿no? Donde se volvió un acto de alabanza, ¿no? Que los demás vean cuánto ofrendo, ¿no? Cuando realmente pues es un acto de compasión. Yo ofrendo porque entiendo la necesidad de otros, ¿no? No porque los demás vean cuánto ofrendo. La oración, donde Jesús confronta el reconocimiento que buscaban muchos al orar a gran voz y con mucha parlería,
frente al verdadero propósito de la oración, que es una relación íntima con el Padre, ¿no? El ayuno, que muchos usaban como una especie de recurso de conmiseración, que mudan su rostro, ¿no? Y para que vean que estoy ayunando frente al propósito original del ayuno, que es un deseo ferviente de buscar a Dios, ¿no? El uso de riquezas, donde aquí es donde más el Señor Jesucristo confronta a los sacerdotes, porque ellos lo habían utilizado ya como un modo de ganancia personal, cuando en realidad, cuando vemos el sacerdocio desde el Pentateuco, estaba siendo dispuesto para el servicio al pueblo, ¿no? Y entonces aquí es donde Jesús hace, digámoslo así, un paréntesis para hablar un poquito acerca de la preocupación por las riquezas. No te preocupes qué debes de comer, o qué has de comer, o qué has de vestir. Dios tiene cuidado de todas las cosas. Mejor busca primeramente el reino. No olviden que estamos hablando de los factores para entrar al reino, ¿no? Y en esos factores, por ejemplo, los judíos confiaban en el juicio que hacían de las personas, ¿no? Tenían esta libertad para enjuiciar a las personas, pero a la vez de autojustificarse, ¿no? Recuerdan la oración del fariseo que decía: Señor, te doy gracias por todo lo que he logrado, todo lo que he hecho, y porque no soy como este publicano, ¿no? Y eso era muy del corazón de los religiosos de la época, donde Jesús nos habla de evitar la autojustificación y mejor hacer una examinación de nuestras vidas. Por eso es que de repente yo soy muy insistente con estos ejercicios de autoexaminación, porque eso es la esencia prácticamente del caminar en el arrepentimiento, en la búsqueda del reino de Dios, ¿no? Entonces vemos a Jesús que con este sermón está rechazando todas estas conductas que no dejan de ser meramente humanas y que no son otra cosa sino un espectáculo público, un espectáculo que busca el prestigio personal, cuando Jesús establece que la entrada al reino requiere cosas más íntimas, ¿no? Y habla acerca de la aceptación en el reino, de aquellos que son aceptados en el reino, en los cuales Jesús describe las conductas que todo aquel que entra, que pertenece al reino, que ha entrado en el reino, debiera mostrar, ¿no? Y ojo, estas conductas no son requisitos, porque nadie los puede lograr, ¿no? Estas conductas las mostraría una persona que ha sido aceptada en el reino, porque Dios, porque Cristo ha transformado su vida y Él es quien genera esas conductas, ¿no? No son requisitos para entrar, es un estilo de vida que refleja el que ya se entró, ¿no? ¿Y cuáles son estos? Por ejemplo, la búsqueda, ¿no? El buscar a Dios como fuente de provisión. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, ¿no? También el servicio, viene esta famosa regla Aura, donde dice que no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan, ¿no? Viene también esta vida de sacrificio, donde habla de la puerta ancha y la puerta estrecha, donde la puerta ancha trae perdición, y normalmente esto se refiere a todas estas situaciones que generan popularidad, que es engañosa. Véalo usted ahora con el famoso TikTok y todas estas redes sociales, donde hay una popularidad, una fama que en realidad es engañosa, ¿no? Sin embargo, la puerta de la salvación es muy estrecha. ¿Por qué? Porque no te ofrece fama, no te ofrece fortuna, etcétera, y sin embargo, pues es muy difícil conseguirla por uno mismo, ¿no? Habla también de los frutos, ¿no? De que la persona que es del reino es una persona que genera frutos, ¿no? Y esto nos habla también de que estos frutos son el reflejo de sus actos, no son situaciones o condiciones que la persona provoque por sí mismo, ¿no? Y termina con este pasaje donde habla del hombre que construye sobre la peña y lo compara con el hombre que construye sobre la arena, y que llegan vientos, llegan lluvias, y obviamente en uno pertenece su casa, en el otro la casa es arrastrada, y habla del hombre prudente, ¿no? De aquel, el prudente que construyó sobre peña firme. Entonces habla de la prudencia.
de esto de saber siempre escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica, ¿no? Esto es realmente, esa es la manera de cómo debe vivir una persona que pertenece al reino, que entra al reino, ¿no? Y entonces, una vez que Jesús ha dado todo este sermón, nos dice la palabra que la gente se maravillaba de su enseñanza porque dice que nadie había enseñado como él enseñaba, porque él enseñaba con autoridad. Los escribas enseñaban en las sinagogas, pero ellos tomaban los rollos, leían un pasaje y presentaban la interpretación, ¿no?, que ellos tenían de determinado pasaje, pero Jesús es diferente porque él enseña con orden, con autoridad, con mandato, ¿no? Y cómo no, si Jesús es el autor de la palabra, ¿no? Entonces, mi hermano, mi hermana, para terminar esta sesión, ¿no? Siempre tenemos que llevarnos cosas aquí para reflexionar, que serán muy importantes, ¿no? Es esta tarea que tenemos que hacer como ejercicio de reflexión, ¿no?, acerca de lo que hemos estudiado. Su caminar en Cristo muestra una vida piadosa. En tu vida cristiana, ¿en verdad tú reconoces a Dios en todos tus caminos? ¿O más bien te mueves por intereses personales? Tu asistencia a la iglesia, tu participación en el ministerio, ¿en realidad es porque estás buscando a Dios o porque te estás buscando a ti mismo y Dios es un pretexto? Como cristiano, ¿estás causando sed de Dios en todos aquellos que están a tu alrededor? ¿O vives como una lámpara escondida en un canasto? Si tuvieras, imagínate que estás dentro de la audiencia, ahí en el Sermón del Monte, ¿no? Está Jesús dando el Sermón del Monte y tú estás ahí, tú lo estás escuchando. ¿A qué área de tu vida ha hablado Jesús? Esto creo que es importante. Yo te pediría que leas nuevamente el Sermón del Monte y trata de imaginarte que estás ahí en el monte y Jesús está enfrente de ti y está hablando todo esto. ¿A qué área está hablando en tu vida? ¿Hay falta de perdón? ¿Hay falta de pureza? ¿Te falta hablar con verdad? ¿Te falta vivir con verdad? ¿Hay carencia de amor? ¿Tú tienes carencia de amor o no das amor? ¿Hay deseos de venganza? ¿Vives muchas veces en la autojustificación? ¿No te gusta confrontar tus pecados o cosas que necesitas cambiar y prefieres autojustificarte? ¿Buscas simplemente ser protagonista? ¿Vives como heredero del reino o tratas de mostrarte hacia los demás como un mero residente, ¿no?, un VIP? ¿O en verdad estás viviendo como, como un heredero de la gracia? Son estas preguntas que se quedan a la reflexión. Pues agradezco muchísimo que me hayan acompañado en esta segunda sesión del Evangelio de Mateo. Le pediría que siga leyendo su Evangelio, ¿no?, que siga leyendo la Escritura, y puede apoyarse también en cualquier comentario bíblico del Evangelio de Mateo para ir complementando el estudio de este maravilloso libro del Nuevo Testamento. Vamos a hacer una oración para terminar. Amado Dios, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de ella tú nos revelas tu naturaleza, tus atributos, pero también tus propósitos, tu voluntad. Ayúdanos a caminar en ella, Señor. Quita de nosotros cualquier vida tradicionalista, religiosa. Señor, que podamos caminar, Señor, en lo que tú quieres, en lo que tú esperas, Dios. Y evita, Señor, el que caminemos un cristianismo egoísta, basado en nosotros mismos. Ayúdanos en esto. No podemos ir solos, Padre. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Muchísimas gracias. Nuevamente reitero la gratitud por haberme acompañado y nos vemos pronto para la sesión 3. Dios les bendiga.